Hola amados hermanos de Camino de Vida, hoy vamos a venir a un estudio de Casa de Vida y vamos a hablar sobre la saciedad que debemos de encontrar en Dios. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles, estamos enfrentando como sociedad, como iglesia, a través de todo el mundo, problemas, circunstancias difíciles, tanto económicamente como de enfermedad. Familiares. Hay un alto índice en la población mundial sobre los divorcios. Como ahora en la cuarentena, pues la familia ha convivido más, ha habido en muchos hogares problemas, y esto lamentablemente no se ha quedado en los límites del mundo, sino que ha traspasado a la iglesia a nivel mundial. Sin embargo, la Biblia nos da respuesta a todas estas circunstancias que estamos viviendo. Y hoy quiero exhortarte y animarte a través de la palabra y enseñarte a cómo poder enfrentarnos ante las circunstancias que estamos viviendo, porque no ha sido fácil. Hemos tenido pérdidas familiares, ha habido pérdidas económicas, muchos se han quedado sin empleo, otros tantos han ido a la quiebra, grandes empresas de hecho han ido a la quiebra, pero sabemos que a Dios nada se le escapa de las manos. Pero el detalle aquí es cómo responde el cristiano, cómo respondemos como creyentes ante las circunstancias y situaciones que estamos viviendo. Y hoy quiero basarme en el Salmo 63 y vamos a darle lectura. Si tú puedes abrir la escritura ahí en donde estás, en tu casa, o escucharla si vas en el auto, donde estés, vamos a venir a la palabra. Salmo 63 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Como he venido mencionando, estamos viviendo circunstancias difíciles. Aquí el rey David de igual forma estaba atravesando un desierto. Él se encontraba en una tierra árida y seca, donde no hay aguas. Es decir, que metafóricamente él estaba viviendo un desierto. El rey David estaba viviendo un momento crucial en su vida cuando escribió este salmo, el Salmo 63. Su hijo Absalón estaba persiguiendo su vida para matarlo, y David se encontraba en ese desierto, metafóricamente hablando. Y la Biblia nos enseña que cuando pasamos por un desierto, así como Israel pasó por un desierto y algunos otros hombres literal y metafóricamente vivieron en un desierto, aún el mismo Señor Jesús en Mateo 4 y Lucas 4 fue arrastrado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado y tentado. El desierto tipifica y se refiere a esos momentos de prueba, momentos difíciles humanamente hablando, momentos a veces de aflicción, pero donde podemos ver también la mano poderosa y sustentadora y providencial de Dios. Es decir, su cuidado en cada circunstancia y su mano para hacer milagros y maravillas. Muchos de nosotros, cuando pasamos esos momentos difíciles, lo primero que hacemos o lo primero que se hace es ir a los remedios o a consultar al mundo. Y lamentablemente hoy, hablando de lo que estamos viviendo, del coronavirus, de la pandemia, la cuarentena, muchos de nosotros hemos sido atemorizados por tantas noticias que vemos, tanto que se dice en las redes sociales, tanto que se dice en YouTube, tanto que se dice en Facebook, en las noticias, en la radio. Y hay mucha desinformación, pero también hay mucha información correcta, adecuada, de gente conocedora, experta. Sin embargo,
mucho de lo que se habla ha causado miedo y ha agarrado malparados a muchos de los creyentes. Y esto es lamentable, pero a la vez es bueno y beneficioso si lo tomamos de la manera correcta. Así como el rey David tomaba muchas veces los retos que enfrentaba, aunque al momento no los entendía, él sabía dónde acudir. Y hoy yo quiero animarte, si tú has perdido algún familiar, un ser querido, un amigo, un conocido, si tú has tenido pérdidas financieras, si tu negocio quizás ha ido a pique, se ha ido abajo, hoy yo quiero animarte a través de este salmo a que corras al trono de la gracia, que corras a ese lugar donde puedes encontrar saciedad, que es la misma presencia de Dios. En cada momento que vivimos, sea difícil, sea sencillo, sea de prueba, sea de tentación, sea como sea, el primer lugar, hermano, donde debemos de acudir es la misma presencia de Dios. El rey David lo sabía. Y en el versículo 1 y 2 del Salmo 63, vuelvo a leer, dice la Escritura: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Primero debemos de reconocer a nuestro Dios. Dios es nuestro Dios. Entonces, al nosotros acudir a Él y reconocer que Él es Dios, nuestro por sobre todo, y que Él es soberano, podemos primero descansar en el hecho mismo de que Dios es Dios. Es decir, que Él es quien creó los cielos y la tierra. Él es quien está detrás del coronavirus o de cualquier pandemia o peste destructora que pueda venir. Sin embargo, la Escritura sí nos da la promesa de que Él es nuestro guardador. Y como en una ocasión hemos enseñado, todas las cosas que ocurren en nuestra vida ayudan para nuestro bien. Cuando el salmista dice de madrugada te buscaré, él está expresando la prontitud de la necesidad que tiene, la prontitud de ir a la presencia de Dios, de madrugada. Cuando ni siquiera ha salido el sol es cuando él tenía la necesidad de ir a esa presencia. Yo no sé qué es lo que has estado viviendo o has estado enfrentando. Son momentos difíciles. Hemos tenido de cerca hermanos que han luchado con la desesperación, con el miedo, aún de lo que estamos viviendo. Pero nosotros debemos de acudir primeramente y prontamente a la presencia de Dios, porque Dios está al control de todo. Es verdad, quizás estamos viviendo tiempos donde parece ser que es una tierra árida, y en una tierra árida, en una tierra seca, no hay agua, no hay quizás el sustento suficiente para nuestras vidas en ese momento. No encontramos entretenimiento, no encontramos mucha alegría y gozo en un desierto. Sin embargo, aún en medio de eso, el salmista decía que su alma tenía sed y su carne anhelaba ser saciada por Dios. Que en medio de esta circunstancia, lo primero que acuda sea Dios. Yo sé que esto lo hemos enseñado, se ha enseñado en la iglesia y lo sabemos, teóricamente lo sabemos. Pero hoy es tiempo de practicarlo. Estamos viviendo en un momento de bendición, podemos llamar bendita pandemia, porque esto nos ha probado, nos ha pulido y nos ha sacado lo que hay en nuestro corazón. Como en una ocasión, el pueblo de Israel fue pasado en el desierto, y la Biblia dice en Deuteronomio, de parte de Dios, Dios dice: yo te saqué al desierto para probarte, para afligirte, pero para tu bien, y para sacar lo que había en tu corazón. Dios precisamente usa estas circunstancias mundiales para no agarrarnos mal parados, porque lamentablemente a muchos de nosotros nos agarró así porque nadie lo esperaba. Sin embargo, esto lo podemos usar para un beneficio propio, que es edificar nuestras almas y nuestro espíritu en la presencia del Señor, porque ahí es donde hallamos misericordia. Y el salmista lo sabía, aún en medio de la circunstancia adversa, cuando su hijo lo estaba persiguiendo, Absalón. Él dice que en esa tierra árida, donde no había aguas, donde no había nada para saciarse,
como tal, más que la presencia de Dios. Él dice, para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario. Fíjate qué maravilloso, y aquí hay una palabra de parte de Dios para tu vida y para mi vida. El santuario era aquel lugar donde se reunía el pueblo o donde él podía acudir a reunirse. Si lo pasamos a nuestros días, es la iglesia, la congregación, el edificio donde nos reunimos, la casa, el auditorio, donde sea que nos reunamos o nos reuníamos hace unos meses. Bueno, ahora el rey David sabía que ahí en el santuario veía la gloria y el poder de Dios, porque recuerda que en el tabernáculo, cuando el pueblo se reunía y el sacerdote ministraba y ofrecía sacrificios, la gloria del Señor descendía sobre el pueblo. De esa misma manera, David quería ver esa gloria y ese poder en el desierto. Hermano, lo que quiero decir es que no debes de esperar y no debemos de esperar congregarnos en un edificio para ver la gloria de Dios. La gloria de Dios la puedes ver ahora mismo en el desierto. Y yo sé que muchos de nosotros, de ustedes, hemos visto la provisión de Dios en medio de donde parece haber escasez, de donde parece no brotar agua, donde hay una tierra árida y seca. Dios hace milagros. Dios no solamente hace milagros en el santuario, en el templo o en el edificio donde nos reunamos. Dios quiere hacer milagros, mostrar su gloria y su poder, así como lo hacía en el santuario, lo quiere hacer ahora en el desierto, en esa tierra seca y árida donde no hay aguas. Tú tienes que empezar a refugiarte en la presencia de Dios. Tú y yo debemos de buscar la presencia de Dios inmediatamente. No esperemos a que venga algo peor, que nos pueda agarrar malparados de una manera más catastrófica, por así decirlo. No esperemos a eso, hermano. Debemos de acudir en estos momentos a la presencia de Dios, porque ahí vamos a encontrar saciedad. David lo sabía. Dice la Escritura que es mejor la misericordia de Dios que la vida, y nuestros labios le alabarán. Aún yo te puedo decir de parte de Dios que aún en medio de esta circunstancia difícil, de temor, de miedo, de incertidumbre, porque se dice también que va a venir un colapso económico y ya muchos lo están viendo, lo están viviendo. Sin embargo, mejor es la misericordia de Dios que la vida, y podemos ver la gloria y el poder de Dios, y aún le alabaremos de lo que Él hará y lo que está haciendo. Porque, hermano, la Escritura nos dice que no temamos, porque Dios está al control de todo. Dios está al control de nuestra vida. Qué maravilloso es saber eso. Qué maravilloso es saber que podemos ver la gloria y el poder de Dios en medio del desierto, en medio de la dificultad. Podemos levantar nuestras manos, como también dice más adelante, para exaltar el nombre del Señor y confiar plenamente en Él en medio de estas circunstancias. Nosotros como adoradores debemos de acudir inmediatamente a alabar al Señor, a expresarle nuestra alabanza, a expresarle nuestra necesidad de Él. Versículo 5 dice la Nueva Traducción Viviente: tú me satisfaces más que un suculento banquete. En medio del desierto no hay banquete, no hay comida. Sin embargo, en el desierto, en la necesidad, en la dificultad, el Señor y nuestro Dios es el único que puede satisfacer nuestra alma, nuestra carne, nuestra sed espiritual, y no en otro lado o en ningún lado. Solamente Dios puede satisfacer eso. Acudamos al pronto auxilio del Señor, sea la circunstancia que estemos viviendo. La vida de David, mi vida, tu vida, solo pueden ser saciadas en Dios, solamente. El rey David lo experimentó y lo sabía. Él pudo haber ido, como otros reyes lo hicieron, en pos de Baal, de Astarot, de Moloch, etc. Pudo haberlo hecho, como muchos reyes más adelante lo hicieron. Sin embargo, nuestro Dios, el único Dios verdadero, puede saciarnos. No busques un consejo pronto en tu necesidad de los amigos, del mundo, o no te refugies en las adicciones o en los vicios. Refúgiate en el Señor. Él es el único, hermano, que puede saciar nuestra alma. ¿A quién estás acudiendo ahora en medio de esta pandemia o cuarentena?
¿En dónde te estás refugiando en medio de esta crisis? Aun cuando caigas, hermano, aun si te has apartado, si has caído, lo primero que debes de hacer y lo único que tienes que hacer es acudir a Dios y refugiarte en Él. David lo sabía. Aun cuando él falló en medio de las circunstancias, Salmo 51 y Salmo 32 nos relatan cómo él confesó su pecado, porque sabía dónde acudir. Sabía, como dice el Salmo 103 también, que el único que podía perdonarle, sacar del hoyo su vida y bendecirle y darle beneficios era el Señor. Cuando nosotros cedemos ante la tentación, y no hablo de una tentación en un sentido carnal como tomar, como inmoralidad, etc., sino a veces somos tentados a dudar del Señor en medio de las crisis, o caemos en temores innecesarios, sabiendo y pudiendo saber y creer que Dios nos sustenta y tiene todo bajo control. El rey David recordaba lo que el Señor había hecho en el pasado, y eso es algo que nos puede ayudar, hermano. Recuerda cómo Dios te ha ayudado en el pasado, en la aflicción, en la necesidad. Dice el Salmo 63, 7 al 8, dice: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. David sabía que en el pasado Dios ya le había ayudado. El rey David sabía que aún en medio de otras circunstancias Dios ya había manifestado su gloria. Entonces tú y yo podemos aferrarnos a los brazos de amor. Dice la Nueva Traducción Viviente en el Salmo 63, versículo 8: me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. No hay otra seguridad que en la presencia de Dios. ¿Tienes miedo? Corre a los brazos del Señor. ¿Te sientes tentado por dudar del Señor o a tirar la toalla? Corre a los brazos del Señor. Hoy es el día, hermano, para que postremos nuestro rostro, nuestra alma, nuestra vida delante del Señor y entreguemos nuestros miedos y temores. No sabemos qué venga más adelante. Muchos dicen que vendrán cosas peores porque la Biblia lo dice, pero la realidad es que no lo sabemos. La Biblia dice que el Señor Jesús va a venir como ladrón en la noche, es decir, cuando tú y yo menos lo esperemos. Quizás todo se arregle y es cuando el Señor va a venir. Como estaba profetizado, el Señor Jesús dijo, como en los días de Noé, así será mi venida, porque se daban en casamiento, bebían, o sea, parecía llevar una vida cotidiana, una vida normal, y entonces les sorprendió el diluvio. Sin embargo, nosotros, como dice el apóstol Pablo, que no nos sorprenda aquel día, sino que estemos seguros y preparados, y que no nos sorprenda ningún día, hermano. ¿Pueden venir cosas peores? Probablemente. ¿Puede mejorar esto? Es posible también. Sin embargo, sea cual fuere la situación que se aproxime, es momento de refugiarnos. Que esto que ha sucedido lo podamos usar para fortalecer nuestra relación con el Señor, para buscar su presencia, para leer más su palabra y podamos estar firmes y seguros. No temas, hermano. Mejor refúgiate en el Señor, porque Él es nuestro amparo, nuestro consuelo. Él es torre fuerte, Él hace un vallado alrededor de nosotros y nos protege. Cree en sus promesas, vuelve a las Escrituras, volvamos a meditar en ellas y a creer lo que la Biblia dice. No solamente vayamos a ellas para hacer una exégesis o un estudio teológico profundo, eso está bien, de hecho debemos de hacerlo y procurar hacerlo. Sin embargo, vayamos a ella, a la Escritura, como un niño, creyendo cada palabra y cada promesa que Dios nos ha hecho, porque Él espera que confiemos en Él y que nos refugiemos en Él. Sáciate en Dios, hermano, vuelve a su presencia. Hemos escuchado temas en esta semana de la oración con nuestro hermano César, hemos escuchado algunos otros temas que han edificado nuestra fe, que nos han retado, nos han confrontado. Sin embargo, ahora es tiempo de acudir y de aplicar esa palabra que hemos escuchado. Acude a los brazos del Señor. ¿En dónde está nuestra confianza? Debe de estar únicamente en el Señor. Refúgiate en el Señor en medio de esta crisis. Que Él sea nuestra confianza, nuestro estandarte y escudo. Porque Él ha dicho: no te dejaré y no te desampararé. Hermano, el mundo confía en sus invenciones. El mundo confía en la ciencia, en su conocimiento, en su sabiduría.
pero nosotros debemos de confiar en Jehová de los ejércitos. Hermano, yo te animo en esta breve exhortación, en esta breve palabra de ánimo a tu vida, que tu alma desfallezca por Dios, que tu carne anhele la presencia del Señor, porque es ahí donde podemos estar seguros. Él te ama y Él quiere levantarte, restaurarte y fortalecerte. Y es verdad, la vida del cristiano no está exenta de sufrimientos. El Señor Jesús no prometió librarnos de los sufrimientos. Él dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero también dijo: confíen, porque yo he vencido al mundo. Y nos espera un galardón mayor. En la vida eterna nos espera gozo y alegría permanentes, inquebrantables. Sin embargo, en esta vida podemos vivir también con gozo en el Espíritu, siempre y cuando estemos permaneciendo, como dice Juan 15, en la vid verdadera, que es Jesucristo. Permanezcamos en Él, sáciate en Dios. Como también Moisés decía: sácianos, Señor, en tus misericordias. Así que nosotros debemos de saciarnos en el Señor. Y yo quiero hacer una breve oración por ti, que me estás viendo ahora, para que Dios sea sobre nosotros, para que Dios proteja tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tus negocios, y que sea lo que sea que ya hayas experimentado en estos días, meses, semanas, Él pueda fortalecerte y pueda ser tú levantado junto con nosotros. Padre, te damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos, de las personas que están viendo ahora este video, esta transmisión. Rogamos que tu Espíritu Santo les llene, les capacite, les transforme, les fortalece y consuele. Gracias, Señor, por la bendita pandemia, porque podemos buscarte, porque muchos hemos dejado actividades de trabajo para poder estar en casa con nuestra familia, con nuestros hijos o esposa, y poder estar sobre todo en tu presencia. Señor, fortalece a cada uno de mis hermanos. Sé tú bendiciéndoles, tu gracia, tu favor sea sobre de ellos. Que no les falte recursos a ninguno, Señor. Bendice a Camino de Vida México, Camino de Vida Chiapas. Que podamos ser prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Y que sobre todo, antes de buscar lo material, podamos buscar tu rostro y tu presencia. Porque entendemos que solo en ti podemos ser saciados, Señor. Sácianos en tu misericordia. Levántanos una vez más y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de ella y aplicarla día con día. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.